Informativo Buap, el lugar de las noticias universitarias, docencia, investigación, cultura, deportes. Informativo Buap. Producción general Radio y TV Buap. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en Informativo Buap. Les saluda con afecto José Carlos Bernal en un programa especial acerca del archivo y biblioteca del Oratorio de San Felipe Neri. Como ya mencionamos, en esta emisión especial les presentaremos un programa sobre el archivo y biblioteca del Oratorio de San Felipe Neri, con nuestro invitado, el maestro Alejandro Serrano Núñez, mercadólogo de profesión, maestro en estudios históricos por convicción y anticuario por diversión. El maestro Serrano Núñez actualmente es encargado de la Oficina de Información y Archivos y el encargado también del proyecto Museo de Ciencia Guillermo Haro Barraza del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica y curador del mismo. Asimismo, es líder del proyecto Oratorio 370 para el rescate de los fondos patrimoniales del Oratorio de San Felipe Neri de Puebla y su Templo de la Concordia. Antes de charlar con nuestro invitado, vamos a una cápsula sobre nuestro tema de hoy. La Venerable Concordia de Sacerdotes, bajo el patrocinio de San Felipe Neri, se formó el 28 de agosto de 1651 durante el periodo del obispo Palafox y Mendoza, siendo la primera en la Nueva España, misma que sirvió de modelo para la de la Ciudad de México en 1657. Tenía como finalidad subvenir las necesidades físicas y espirituales, dedicándose a la instrucción de niños y la recolección de limosnas para el socorro de los pobres y clérigos en desgracia. En 1659, el obispo Diego Osorio de Escobar y Llamas asignó a la recién fundada Congregación de la Venerable Concordia de Sacerdotes de San Felipe Neri el Templo de la Santa Cruz y unos solares anexos para que ahí levantaran su casa. Sobre el templo asignado, desde 1535 pertenecía a la Cofradía de la Santa Cruz, otorgada como merced a dos de los fundadores de la ciudad y mayordomos de la cofradía, la que recibió licencia para construir un hospital y un templo bajo el patrocinio de la Santa Cruz. Las obras del templo de la nueva congregación se iniciaron el 3 de junio de 1670 y se bendijeron en 1676, siendo el encargado de las obras arquitectónicas el maestro mayor Carlos García Durango, encargado también de la torre norte de la catedral y del templo de San Cristóbal. El conjunto arquitectónico, concebido por García Durango, lo compone el templo mismo, su casa sacerdotal, la casa de ejercicios que alberga actualmente a la Escuela Primaria Oficial Gabino Barreda y lugar donde se imprimió el Plan de Iguala, y por supuesto el famoso sitio conocido como Patio de los Azulejos. El interior, construido durante los siglos XVII y XVIII, fue transformado al neoclásico en 1831, visible en su retablo y altares laterales, dejando las pinturas de Miguel Jerónimo Cendejas, el más insigne pintor poblano del siglo XVIII. En el siglo XIX, el inmueble sufre daños por los ataques que vive la ciudad. La Concordia es bombardeada por las fuerzas liberales desde el Templo y Panteón del Carmen, y derrumban la torre de 3 cuerpos que en ese entonces tenía el templo. A principios del siglo XX se pierden las propiedades contiguas, entre ellos el Patio de los Azulejos. Sin embargo, la Congregación de San Felipe Neri sigue resguardando un valioso patrimonio que se suma a los fondos antiguos de la ciudad, su biblioteca y sus archivos. Para Informativo Buap, Carlos Maceda. Alejandro, muy bienvenido a TV Buap. Y para abrir boca, ya vimos algo de avance de lo que veremos el día de hoy. ¿Nos puedes platicar sobre los antecedentes de la Congregación de San Felipe Neri y su Templo de la Concordia, por favor? Un templo emblemático de Puebla, sin duda, ¿no? Claro que sí, agradecerles mucho su invitación. Y pues bueno, el Templo de la Concordia, como la cápsula lo decía, fue construido sobre el antiguo templo de la Veracruz, que fue uno de los primeros que se erigió en la ciudad de Puebla, y le fue entregado a la Concordia de Sacerdotes ya en el siglo XVII. Ellos tenían un recinto muy grande, era medio solar, no solamente el templo, sino
lo que hoy es la Escuela Gabino Barreda, y las dos casas contiguas de atrás, la Casa de los Sacerdotes y lo que hoy se conoce como el Patio de los Azulejos, ¿no? La Congregación del Oratorio se funda, tiene 3 episodios fundacionales principales: 1651, que es la creación; 1672, la bula de erección; y 1692, cuando ya es publicada en la ciudad de Puebla, ¿no? Es importante recalcar que el Oratorio de Puebla está creado no por sacerdotes italianos, que es una congregación que viene de Roma. San Felipe Neri era un santo que se creó la congregación en Roma, sino que es de espíritu poblano y que crece a través de poblanos, ¿no? No hay la intervención de los romanos, ¿no? De forma general, ¿cuál es la riqueza arquitectónica y de obras de arte que resguarda la congregación? Debe ser, sin duda, muy rica, ¿no? Bueno, la Concordia, afortunadamente, y pese a todos estos episodios trágicos que sufrió, sobre todo en el siglo XIX, aún resguarda una buena cantidad de obras, ¿no? La Concordia pierde parte de su acervo en 1856 con un bombardeo de las fuerzas liberales, y se pierde, por ejemplo, la sillería, se pierde el órgano, se pierden todos estos elementos que eran importantes porque en su mayoría venían de catedral, ¿no? La Concordia recibía muchas donaciones de los cambios que había en catedral. Entonces, por ejemplo, todavía el piso que tenemos del Aja de Santo Tomás viene de catedral, ¿no? Y eso lo sabemos a través de los archivos. Y desafortunadamente el coro y el órgano originales del siglo XVII se pierden en esta batalla, pero se pudo resguardar gran parte de su patrimonio en las obras de Miguel Jerónimo Cendejas, que son estos grandes lienzos que están sobre el cañón del templo, y sobre todo tenemos mucha obra, o unas 10 pinturas, de Diego de Borgraff. Diego de Borgraff fue el pintor, uno de los pintores de cámara, por así decirlo, de Juan de Palafox, perdón. Juan de Palafox lo trae de Amberes en un viaje que hace previo a llegar a Puebla como obispo, le ve las aptitudes y se lo trae aquí a Puebla, y tenemos 5 o 6 pinturas muy importantes de él, ¿no? Además de otros pintores poblanos y algunas esculturas de la familia Cora de los siglos XVIII y XIX, y sobre todo el acervo bibliográfico y el acervo documental que aún resguardamos. Eso te quería comentar. En particular, me gustaría que te centraras en la biblioteca y en el archivo del que ya hacías referencia, que se suman a los archivos históricos y bibliotecas que tienen fondos antiguos en Puebla. Sabemos que Puebla es muy reconocida por esto, pero bueno, particularmente yo no sabía que en la Concordia teníamos estas joyas, ¿no? Claro, pues mira, durante un par de años tuvimos acercamiento con la congregación. Se sabía que había un fondo, pero no era público. Y después de un diálogo y de comunicación y de entendimiento, sobre todo para la procuración del fondo, para que no se pierda, la congregación muy amablemente, todos sus miembros accedieron primero a su estudio y luego a su reforma, ¿no? Yo tuve la oportunidad de hacer mi tesis de maestría sobre el archivo del oratorio. El archivo empieza a finales del siglo XVI hasta principios del siglo XX. Tiene un acervo de alrededor de 22,000 fojas, en su mayoría manuscritas. Y afortunadamente se guarda este archivo. No es un archivo completo, pero digamos que está a un 80%, y eso es muy raro, ¿no? Es muy raro encontrar todavía archivos que te den una visión muy completa de la vida, sobre todo de los siglos XVII y XVIII y XIX en Puebla, y es un archivo que no ha sido estudiado. Con la tesis de maestría hicimos una primera catalogación, y ahora vamos a empezar con la digitalización del acervo. Y por otro lado tenemos la biblioteca José Luis Nahum, que fue un prepósito del oratorio, falleció hace unos años, y él fue quien nos dio un primer acercamiento, ¿no? Él fue que tuvo la apertura,
y ahora su sucesor, el padre Pedro, también ha sido un gran impulsador de la conservación de la obra. La biblioteca estuvo en riesgo con el sismo. Con el último, el del 17. El del 17, el edificio se fracturó, estaba en un cuarto piso, y a la hora de fracturarse vinieron temporadas de lluvias y empezamos a tener entrada de agua. Esto afectó un 30% del acervo, unos 3,000 libros, y bueno, es un acervo de fondo antiguo, libros desde 1580 hasta mediados del siglo XIX, como el fondo antiguo, ¿no? Entonces, es uno de los últimos bastiones de la cultura poblana novohispana. Podemos ver en la biblioteca qué leían no solamente los sacerdotes, sino qué pensaban y cómo se cultivaban, ¿no? Porque es una biblioteca eclesiástica, pero tiene temas de matemáticas, tiene libros de arquitectura, tiene novelas, tiene libros de política. Entonces vemos un poquito una ventana a este grupo ilustrado de poblanos que, más allá de ser sacerdotes o estar en la iglesia, también eran impulsores de muchas otras cosas. ¿Qué importancia tendrían estos acervos? Esta parte que decías de que algunos ni siquiera han sido estudiados, ¿dónde radica la riqueza de todo lo que se aloja ahí? Mira, la riqueza es parte de, primero, cómo llegaron estos libros a Puebla. Tenemos que entender que un libro en el siglo XVII o XVIII, por ejemplo, si venía de Madrid o de España, tenía todavía toda una travesía de quizá 1 o 2 años para que llegara a un receptorio como el oratorio, ¿no? O una biblioteca como la Palafoxiana. Entonces era una odisea que un libro pudiera llegar, ¿no? Y ya que estaba aquí, se volvían muy preciados, porque eran tirajes cortos, sobre 1,000 libros cuando mucho de un tiraje, y estos libros eran cultura pura, ¿no? Y estos libros se volvían un tesoro para sus resguardantes y tenían un gran valor también monetario. Entonces, nosotros calculamos que la biblioteca del oratorio llegó a tener 20,000 tomos de libros desde el siglo XVI al siglo XIX, más o menos. Y esta biblioteca está un poco desperdigada también. Sabemos dónde hay tomos, sobre todo en la biblioteca La Fragua. Tenemos localizados libros gracias a sus marcas de fuego o a sus exlibris. Sabemos que eran parte del oratorio y que muy probablemente en los episodios del siglo XIX salieron algunos, ¿no? Pero su riqueza es no solamente el libro como cosa, sino lo que transmitió ese libro a las personas que los leyeron en tiempos y momentos específicos. ¿Personalmente has ido a investigar tú a La Fragua, una de las grandes joyas que tenemos en la UA? Sí, yo para mis temas de investigación he ido a La Fragua. Me han invitado un par de ocasiones a dar algunas pláticas sobre los acervos y sobre las bibliotecas. Y a mí me encanta porque encuentro pedacitos. Voy armando pedacitos y voy armando inventarios de libros que están exiliados de la biblioteca del oratorio, pero que sabemos que existen, ¿no? Por ejemplo, ahí hay un libro interesante, hay una geografía, una vida de San Felipe Neri, que es el patrono del oratorio, que dona el sacerdote del templo de Santa Inés, que es nuestro vecino de enfrente. Y este libro es un tomo muy grande, con su marca de fuego, y se lo está regalando al oratorio el día que abren el oratorio, en 1684, como un obsequio de buena vecindad, por así decirlo, ¿no? ¿Será este el libro más importante o cuántos libros o volúmenes son así como muy destacados o muy preciados en la biblioteca del oratorio? El fondo de la biblioteca tiene 3 fondos: el fondo antiguo, el fondo moderno y el fondo contemporáneo. El fondo antiguo son libros desde 1589, que es el primer libro que tenemos, un libro carmelita de aquí de Puebla, y va hasta 1821 con la independencia de la Nueva España, ¿no? y la creación de la nación mexicana. Después, 1821, a mediados del siglo XX, es el fondo contemporáneo, que también hay libros muy interesantes y muy bonitos también a la vista. Y luego la biblioteca contemporánea, ¿no? Ya de mediados del siglo XX a la fecha. Todo el conjunto serán alrededor de 22,000 volúmenes.
pero el fondo reservado serán alrededor de 2,000 tomos, ¿no? de libros catalogados como importantes o raros, libros impresos en Puebla, libros impresos en la imprenta del Oratorio y también con mucha conexión con los jesuitas y el Colegio del Espíritu Santo, hoy la Biblioteca La Fragua, ¿no? La verdad es que muy interesante. De los que se dañaron o pudieron haberse dañado después del sismo del 17, ¿se lograron recuperar? ¿Cómo le hacen para que la afectación no sea mayor o para rescatar estos volúmenes tan valiosos? Pues ahí declaramos una contingencia. Tuvimos que hacerlo porque no teníamos, la congregación estaba muy flaqueada también económicamente, no es una congregación que tenga muchos medios. Entonces, cuando nosotros vemos la entrada del agua y vemos la presencia de hongos y otras cosas, buscamos apoyo a instancias públicas y particulares. Ahí respondieron dos agentes principales, la ADAVI, que es la Asociación de Archivos y Bibliotecas de México, es un fondo, una asociación civil particular que trabaja, depende de la Fundación HARP-ELU, y ellos se dedican a rescatar archivos y bibliotecas, ¿no? Entonces ellos inmediatamente mandaron un equipo de conservadores y restauradores que nos ayudaron a poner tendederos en la azotea de la Concordia y empezar a secar libros y empezar a quitar hongos y a empezar a atacar la contingencia primordial que eran los libros mojados. Y después la Secretaría de Cultura, a través de la Escuela de Conservación y Restauración, nos ayuda a hacer el traslado, bajar estos libros a una planta baja para que puedan ser trabajados, ¿no? Si la biblioteca no hubiera sido intervenida, hubiera colapsado. Estaba un riesgo importante por la pudrición de las vigas, por el estado del edificio. Se hubieran compactado 2 pisos de libros y hubiera sido una pérdida irreparable. Sabemos que estás al frente de varios proyectos que tienen que ver con el rescate justamente de estos fondos y que de alguna manera se relacionan con tu trabajo de tesis de maestría. Por cierto, obtuviste una mención honorífica por ese trabajo. Háblanos un poquito de él. Bueno, el trabajo, hice la maestría en estudios históricos en la UPAEP. Ahí en la UPAEP pude trabajar tanto con maestros de la institución, de la maestría, pero que también tienen cierta vinculación con la UAP. La doctora Lidia Gómez, que es una connotada maestra del Colegio de Historia de aquí de la UAP, y el doctor Alejandro Julián Andrade, que también es un connotado maestro igual del Colegio de Historia, en Historia del Arte, ¿no? Y con ellos hicimos un muy buen equipo, también con el maestro David Sánchez y con el maestro Juan Carlos Espina de UPAEP, y salió una tesis muy interesante en una primera etapa de la historia del oratorio, de lo que nos está diciendo el archivo, que nadie lo ha podido publicar. Una primera idea desde los documentos de cómo se fue creando la congregación en sus primeros 200 años. Y después vienen las primeras 500 entradas de catalogación del archivo, los primeros 500 expedientes o los primeros 500 metadatos de expedientes y documentos del archivo. Y pues bueno, son los primeros prácticamente 200 años, ¿no? Vienen algunas descripciones de algunos documentos como, no sé, como libros de actas o testamentos o contenidos que no nos hablan solamente del oratorio, nos hablan de la Puebla de Los Ángeles, y nos habla también del virreinato, y nos habla también de ciudades cercanas a Puebla, mucha conexión con Atlisco, con la antigua villa de Carrión, que se llamaba Atlisco, con Izúcar, con Cuautinchan, con Tepeaca y con estos lugares importantes que del Obispado de Puebla. Y nos habla también de la gente, de la gente, por ejemplo, desde sus testamentos, cómo legan o qué legan a sus familias. Y tenemos ahí los inventarios desde los cubiertos,
podemos desarrollar una casa completa del siglo XVII, cómo estaba adornado, qué es lo que tenía, qué santos veneraban, cuántos esclavos tenían. Y un aspecto, por ejemplo, que a mí me gusta mucho es cómo las señoras, sobre todo, querían a sus esclavos, los veían como familia y cómo legan su libertad al final en un testamento, incluso las cosas que les dejan a los esclavos, que les pueden dejar propiedades o les dejan joyas o alhajas para que los esclavos puedan seguir con su vida después de la muerte de su dueño, ¿no? Entonces... de su amo, ¿no? Sí. Encuentras, sensibilizas a la gente. Hay temas de la Nueva España que a veces están mucho dentro de la leyenda negra, ¿no? Como esto de la esclavitud. Pero pues también había tipos y había formas y había tratos. Entonces, a partir de esos documentos, puedes empezar a escribir otras historias. Increíble. Alejandro, ¿en qué consiste el proyecto Oratorio 370? Mira, el proyecto Oratorio 370 lo empiezo hace 5 años, con miras a el 370 aniversario del oratorio, que fue en el año 2021. Y fue primigeniamente dar espacios para la difusión del patrimonio del oratorio, que se conozca lo que hay en el oratorio y por qué está ahí, y a partir de ahí empezar a recabar fondos para su preservación. El proyecto 370 pues son un poquito de medios, un poquito de difusión como la que estamos dando ahora, y obviamente buscar alternativas, ya sea con gobierno o con otras instancias nacionales o internacionales, Económicas, ¿no? Económicas, para que nos ayuden a restablecer esa antigua gloria poblana, ¿no? La preservación de bibliotecas y archivos y obras de arte es muy costosa. Requiere tiempo, requiere personal, requiere materiales, y pues esto nos ha dado pauta para que en estos 5 años pues llevemos un poco más de 1 millón de pesos de dinero que haya fluido pagando personal, capacitando personal y ayudándonos a otras a infraestructura y otras cosas que se van necesitando, ¿no? Sabemos que hace algunos días recibieron una importante noticia por parte del programa de archivos en riesgo de la Biblioteca Británica. ¿De qué se trata esto? Coméntanos, por favor. Claro que sí. Desde hace 3 años hemos estado, la biblioteca, la British Library o la Biblioteca Británica de Londres, tiene un programa que se llama el programa de rescate de archivos en riesgo. Es un programa que se abre internacionalmente, es una convocatoria anual en la que ellos dan fondos para equipos, materiales, personal, para la digitalización de archivos en riesgo. Pese a que el oratorio ahorita está, digamos, consolidado, que tiene personal, que tiene sacerdotes y que tenemos posibilidad de tener 1 o 2 personas con ellos, su archivo sigue estando en peligro porque no tiene las condiciones físicas adecuadas, porque no tiene las estanterías adecuadas, porque no sabemos cuándo va a temblar otra vez, no sabemos cuándo va a entrar el agua. Entonces, lo que la Biblioteca Británica da es un apoyo económico para la digitalización de todos estos fondos, para que estos fondos perduren en la nube, por así decirlo. Que haya un respaldo, digamos. Es un respaldo que ellos guardan en sus acervos, que después van a ser consultables en su página de internet, y que también la propia DABI y la UPAEP van a tener una copia que también van a subir a sus bibliotecas digitales. Y esto nos ayuda también a que se baje la manipulación de los documentos, que el documento ya es, por naturaleza y por los años que tiene, ya es delicado, ya no se puede manipular tan fácil, entonces el documento queda guardado y lo puedes consultar digitalmente. Ya si alguien, por razones de investigación o académico, necesita verlo en persona, pues se le dará esa cabida, ¿no? Donde puedan ir a consultarlo. Justo a eso iba. ¿Estos fondos están abiertos al público? ¿Quiénes pueden consultarlos y cómo se pueden poner en contacto con ustedes? Entiendo que con
con respeto, no cualquiera puede acceder a esto, ¿no? Pues mira, el fin último es que la biblioteca sea abierta, pero por su naturaleza tiene que ser restringida. O sea, si tú eres un investigador del Colegio de Historia y necesitas un libro determinado o un expediente determinado, puedes hacer una solicitud a la congregación a través de un oficio dirigido al prepósito de la congregación y podrías ir a consultar el libro, ¿no? El catálogo de la biblioteca va a ser publicado por la DAVI en sus redes, en su página, próximamente, ¿no? Están ya terminando detalles después de un año de catalogación. Y obviamente el fondo digitalizado del archivo va a ser consultable a través de la British Library, la OPAEP y la DAVI. Y por el momento no podemos recibir visitantes porque nos faltan estanterías y nos faltan materiales de consulta, ¿no? No es correcto tampoco recibir visitantes si no tenemos la mesa puesta. Entonces tenemos la mesa, pero nos faltan los cubiertos y nos faltan los platos y nos faltan algunas cosas, como estas unidades de consulta de las computadoras para que puedan rastrear los libros. Nos faltan estanterías porque todavía tenemos algunos libros en resguardos, en cajas, porque pues no tenemos todavía los medios, ¿no? Entonces estamos tratando de conseguir estas facilidades con algunos empresarios poblanos, con algunos gobiernos, para terminar el espacio físico y puedan ir las personas, pero sí, por la naturaleza del fondo, ser libros libros raros y libros antiguos, pues no podemos estar tan abiertos, ¿no? Se plantea también más adelante que sí puede haber visitas guiadas para escuelas. No solamente investigadores, ¿no? Que sería, digamos, un primer público interesado, ajá, pero que en un futuro, digamos, el público en general pudiera de alguna manera conocer, aunque sea una parte de lo que es el acervo, ¿no? Sí, digamos que nuestro público cautivo es el investigador o el docente, pero pues las bibliotecas están hechas para visitarse, ¿no? Y para consultarse. Entonces, vamos paso a paso, conforme las condiciones nos los permiten. Vamos digitalmente primero y luego ya físicamente esperemos que poco a poco podamos ir abriendo espacios. Pues Alejandro, disfrutamos mucho la charla hoy contigo, agradecemos mucho tu presencia y bueno, es así como llegamos al final de Informativo BUAP. Recuerden que tenemos una cita para vernos y escucharnos mañana a las 8 de la noche con nuestra compañera Coco Guerra. Gracias por acompañarnos también a través de las redes sociales de TV BUAP. Siga con la programación de TV BUAP, cuídese mucho y por favor, use cubrebocas.